Lo miraban nada más como un ser humano, pero no querían aceptar que él era un ser divino. Cada vez que él decía algo que tenía que ver con ser divino, lo querían apedrear. Cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, lo tomaron piedras, querían matarle, porque decían, ¿cómo siendo hombre se hace Dios? Pero según la Biblia, antes de que existiera el primer ser humano, que es Adán, ya Jesús existía como el Hijo de Dios, porque Jesús existe desde el principio. Entonces, como ser divino, Jesús es el Señor de David. Pero como ser humano, es el Hijo de David. Cuando Jesús les dice a ellos, ¿cómo ustedes me explican que David dice que Jesús, que el Cristo, que el Mesías es su Señor, si ustedes dicen que es su Hijo? Lo que tenían que responder es que Jesús tiene dos naturalezas, y en su naturaleza humana es el Hijo de David, pero en su naturaleza divina es el Señor de David, es el Hijo de Dios. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? El Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Vamos a leerlo en otro versículo porque esto es crucial para nosotros hoy. ¿Tienes una Biblia ahí, amigo? Vamos a la Biblia, San Juan capítulo 1. San Juan el capítulo 1, leamos lo que dice el versículo 1. El Señor Jesucristo es aquel del cual se dice en la Biblia que cuando nació llamaron su nombre Emmanuel y dieron la traducción de ese nombre. La traducción es Dios con nosotros. Jesús es Dios, pero cuando vino a este mundo para estar con nosotros, Él cubrió su divinidad con humanidad para que nosotros pudiésemos soportar su gloria, porque de lo contrario los hombres se mueren en su presencia. Pero era un ser divino cubierto con un cuerpo humano por amor a los seres humanos. En San Juan el capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿De cuántas personas habla el versículo 1 de San Juan capítulo 1? Habla de dos personas. Una persona se le llama el Verbo y la otra persona se le llama Dios. Vamos a identificar primeramente quién es el Verbo. Versículo 14. Dice la Biblia que aquel verbo, el que existía en el principio, aquel verbo se hizo carne. ¿Se hizo qué? Pero en el principio, ¿qué era? Era el verbo. ¿En qué condición el verbo estaba en el principio? Porque dice el versículo 14 que llega un momento, una historia, que el verbo se hace carne. Pero ¿en qué condición el verbo estaba en el principio? Leamos otra vez el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... ¿En qué condición estaba el verbo en el principio? ¿En forma humana o en forma divina? En forma divina, porque el versículo 1 dice que en el principio el verbo era Dios. Es decir, Cristo estaba con Dios el Padre, y Cristo estaba con Dios el Padre en condición divina, porque todavía no había seres humanos, porque Adán no existía en ese entonces. Cristo es el Verbo, y estando con su Padre en condición divina, decidieron en un momento dado que ese mismo Verbo se hiciera carne. El versículo 14 dice, cuando se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo pregunto, ¿es el mismo verbo que existía en el principio el que se hizo carne o es otra persona? ¿Es la misma persona? ¿Es otra persona? Es la misma persona, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en el versículo 14? Que el que existía en el verbo que existía en el principio en condición divina, ¿qué es lo que él hizo en el versículo 14 para poder habitar entre nosotros sin que nos muriéramos? ¿Qué es lo que él hizo? Se hizo carne, hermano Miguel, porque si no se hace carne, ¿qué sería de nosotros? Porque Él es un Dios.
Él es un ser divino, por lo cual dice, para poder llegar a ese mundo y habitar con ellos y salvarlos a ellos, tengo que hacerme carne. Y para que no se mueran, voy a vivir como un ser humano común y corriente. Pero aquellos que estudian la Escritura van a saber que yo soy más que un ser humano común y corriente, porque antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos que me escuchan, los fariseos no pudieron entender que Jesús tenía dos naturalezas. Yo lo voy a ilustrar como una persona que tiene dos pasaportes. Hay gente que está aquí, que nacieron en El Salvador y llegaron a este país con su pasaporte salvadoreño, mexicano, hondureño, guatemalteco, y después de los años lograron adquirir un pasaporte de los Estados Unidos. ¿Cuántas nacionalidades tiene esa persona? Dos. Porque nació en El Salvador, nació en México, nació en Panamá, pero después de los años adquirió otra nacionalidad. Y entonces tiene dos nacionalidades, tiene dos pasaportes y puede disfrutar de los privilegios de los dos países. El Señor Jesús tiene dos nacionalidades. Él es Dios, pero también es hombre. Tiene dos pasaportes. Él es celestial, pero también es terrenal. Y debo decirles que San Juan capítulo 17, la Biblia dice allí que cuando Jesús vivía en el cielo, vivía en un ambiente de gloria. Todo lo que le rodeaba era pura gloria. San Juan 17, leo el versículo 4, hermana Vicky. Dice el versículo 4 así. Juan 17, versículo 4. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Qué libro dije? Sí me están siguiendo. Dice el versículo 4 así. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Desde cuándo existe Cristo? ¿Antes de este mundo o después de este mundo? O sea que antes de que Adán existiera, ya Cristo existía con su Padre, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios el Padre. ¿Y en qué condición el Verbo estaba en el principio? ¿En carne o en forma divina? En forma divina, porque el Verbo era Dios. Y Cristo dice aquí, papi, yo estoy aquí en la tierra, ya hice la obra que me mandaste a hacer, te he glorificado en la tierra, lo que yo te estoy pidiendo ahora es que me glorifiques al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que este mundo fuese. Jesús abandonó la gloria para venir a salvar a los seres humanos. Él vivía la gloria. Él era el Rey de gloria. Él recibía adoración gloriosa, se vestía de gloria, tenía una hermosura física impresionante porque Él es la gloria en persona. Y dejó todo eso para venir a este mundo a salvarte a ti y a mí, porque Jesús entiende que el que no arriesga no alcanza. En los evangelios, como Él es divino y también es humano, en los evangelios muchas veces a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, pero en otras ocasiones se le llama el Hijo de Dios. No es lo mismo decirle el Hijo del Hombre que decirle el Hijo de Dios. No es lo mismo. Cuando se le llama el Hijo del Hombre, lo que están enfatizando es que Él es una persona de este mundo, que Él es un ciudadano terrenal, que Él es un ser humano. Cuando se le llama el Hijo de Dios, lo que está diciendo es, usted es divino, usted es celestial. Pero no mucha gente reconocía que era un ser divino. Por eso en una ocasión Jesús le preguntó a los discípulos que qué es lo que la gente hablaba de Él. Acompáñame a Mateo 16 un momentito. Vamos a leer el versículo 13 en adelante.